Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Angélica Castillo, responsable de eventos. Y a nombre de Camexa les doy la bienvenida a este webinar en donde tocaremos el tema de teletrabajo, outsourcing y las obligaciones para las empresas. Quiero recordarles que sus preguntas o comentarios los pueden hacer por medio de la sección de Q&A de Zoom para que puedan ser leídas a tiempo por nuestro invitado de esta tarde. Y bueno, ahora quiero presentarles a nuestro invitado. Él es Gerardo Valencia, él es asociado principal de Derecho Laboral en Cueste Campos. Cuenta con más de 18 años de experiencia en Derecho Laboral y Seguridad Social y se ha especializado en brindar asesoría a importantes empresas multinacionales y locales, desde aspectos clave en planeación estratégica hasta el cumplimiento de normativas aplicadas a cada giro comercial. También ha participado en diversos foros con varias instituciones de renombre. Buenas tardes, Gerardo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A nombre de la firma Cuesta Campos, su servidor, todos los que participamos aquí en la firma, estamos muy contentos de poder apoyarles con esta breve presentación sobre un tema que incluso ya se ha platicado en este foro y que esperamos que sea de mucha utilidad para todos. Entonces, ya empezamos. Angélica, si gustas. Sí, si nos Perfecto. comparten la presentación, por Sí, favor. un segundo. A ver, en un momentito ya lo están ahí compartiendo. Y sí, como decías, Gerardo, ya habíamos tocado un tema, bueno, el tema en nuestro Comité de Recursos Humanos hace algunos días, pero han quedado varias dudas, ¿no? Varios cabos sueltos que esperamos que hoy nos aclares. Digo, sé que es bastante extenso y robusto todo esto que está sucediendo, pero bueno, aquí tenemos a un experto que nos va a apoyar en toda esta parte. Listo, Gerardo. Perfecto. Déjenme nada más, ahora yo me pongo aquí con full screen. Y pues sí, esperamos que entonces podamos corregir estas dudas y nos vamos un poco ya platicamos, estuve viendo la presentación pasada, ya sabemos de dónde proviene esta norma para aquellos que no pudieron asistir, acompañarnos. Eh, el 11 de enero se publica en el Diario Oficial una reforma a la Ley Federal del Trabajo en donde tenemos que se adiciona una nueva modalidad de trabajo, que es sobre la cual vamos a platicarles, en la que nos nacen nuevas obligaciones como patrones o como empresarios, y también hacia los empleados nacen otras responsabilidades eh, que, bueno, tienden a cubrir de muy buena manera esta nueva necesidad para que a través de esta pandemia podamos seguir con nuestras actividades cotidianas. Entonces, yo creo que en el pasado nunca habíamos visto cómo la ley se va adecuando de forma inmediata a una necesidad por parte de los legisladores y bueno, en forma precisa indica cómo puede considerarse este home office o teletrabajo que todo el mundo conocimos y que tuvimos que vivir de alguna u otra manera por esta situación en que nos encontramos por el COVID. Y bueno, pues lo primero que buscan es generar estas definiciones sobre qué es el teletrabajo y de qué manera puede determinarse que sientas en esta posibilidad o no. Entonces, primero nos dice que es aquella actividad que nosotros como empleados generamos a través de una contraprestación o una remuneración en un lugar distinto, que esa es la parte obviamente esencial, al establecimiento o establecimientos que el patrón o la empresa tenga físicamente. Entonces, que a través de tecnologías de la información y medios de comunicación podemos poner a nuestros empleados
a realizar sus actividades comunes, cuando obviamente la naturaleza lo permita, ¿no? Al operador de una línea de producción, pues desafortunadamente no tendrá esta misma facilidad que podría tener la labor indirecta de los administrativos, por ejemplo, o alguna otra eh, modalidad que no requiere la presencia física del empleado. Ojo que en este tipo de actividades existen algunas confusiones que creo que a final del día podemos, eh, podemos ir conociendo a través de las preguntas que nuestros clientes nos hacen, ¿no? Como la confusión que podrían hacer hacia un representante o un agente de ventas, donde su naturaleza cotidiana era ya hacer su actividad fuera del centro de trabajo. A ellos no les corresponde ni entran en esta modalidad. Tampoco entran en esta modalidad las personas que eventualmente trabajan en casa. Si nos fijamos en la definición de la Ley Federal del Trabajo, lo que nos dice es que para que sea considerado teletrabajo, el empleado debe de pasar más del 40% de su tiempo de la jornada semanal, más o menos 19.2 horas a la semana, eh, en su casa, ¿no? En el lugar que fue destinado para esos efectos y que el empleado puso a disposición para hacerlo. Entonces, solamente aquellos que tienen este esquema, entonces, o que están bajo esta modalidad, se considera teletrabajo. Si no se rebasa ese porcentaje, no estaríamos en este supuesto, salvo, aquí viene un punto muy importante, los eventos de causa de fuerza mayor, que en este momento pues, nos suenan a todos muy conocidos, ¿no? Esta causa de fuerza mayor que se vive a través de la pandemia, precisamente nos inserta en esta misma posibilidad, ¿no? De ser considerado teletrabajo, por el simple hecho de que la definición misma te lo establece, el domicilio que va a prestar el trabajador su servicio va a ser fuera del establecimiento, cuando obviamente sí laboren, ¿no? O sea, aquellos que no tienen ninguna actividad, eso es muy importante, no van a poder llegar a esto. Y en estos recientes días, el martes y miércoles, vi algunas encuestas, e incluso alguien de capital humano en las cámaras de outsourcing, este, hicieron un ejercicio, ¿no? De qué pensabas hacer durante este evento de la pandemia, si ibas o no a pactar algún salario, no un salario, una disculpa, una compensación por el reembolso de gastos ejercidos por el trabajador al momento de realizar sus actividades. Y la mayoría de las empresas, perdón, de las personas de recursos humanos de ese comité decían que no era, que por ser un tema de que no era obligatorio hacia los trabajadores, no se generaba esta opción, lo que es incorrecto. Incluso la misma Secretaría del Trabajo eh, hizo una guía, la pueden encontrar en su página de internet, hizo una guía para la implementación del teletrabajo en tiempos de COVID, ¿no? Esta guía precisa, incluso confirmamos el criterio ya con la Secretaría de que justamente en este momento donde nos encontramos entre una pandemia, sí es necesario confirmar, hacer el reembolso de los gastos que se eroguen de los empleados ante esta situación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta hacia nuestras operaciones cotidianas y cómo nos encontramos. Vamos a Oye, hablar. oye, Sí, Gerardo, aquí nos adelante, Angélica. lanzan una pregunta y que va muy al caso a lo que estás mencionando y dice justamente, en el caso de que se tengan trabajadores contratados con base a honorarios, ¿también cae dentro del alcance de esta reforma? Mira, yo creo que me quieren hacer un examen, porque aquí en la misma pregunta hay dos conceptos. Si es un honorario, o sea, si el pacto es a través de honorario, quiere decir que es un contrato de prestación de servicios, consecuencia, no es un empleado y consecuencia, no tengo ninguna obligación yo de patrón o por qué reembolsar los gastos. Deberíamos de analizar posiblemente la estructura que se tenga con ese personal
porque podría haber una, no le llamamos simulación, pero podría haber una mala interpretación por parte de la autoridad en el entendido de que pueda determinar en algún caso que esa persona sí es tu empleado. Entonces, contesto la pregunta como tal, si es un honorario o un prestador de servicios, como podría ser yo con alguno de mis clientes, la respuesta es no. Ellos no tendrían por qué cubrir estos costos porque únicamente la Ley Federal del Trabajo regula las relaciones entre patrones y empleados, ¿no? Fíjate que aquí están haciendo preguntas. Acá está. Bueno, no, si quieres tú, Angélica. Sí, tenemos aquí otra, un comentario de Maritere. Yo había entendido que solo se reembolsarían en caso de que el supuesto sea 100% teletrabajo y no por el COVID, que finalmente todos estamos en teletrabajo. Y aquí hay o sea, hay dos categorías que tenemos que considerar. Una va a ser cuando yo como empresa decido mantener esta o aperturar esta posibilidad para mantener el equilibrio entre el trabajo, la familia, los recorridos absurdos a veces que hacemos nosotros de nuestras casas a los centros de trabajo, que podemos tardar 2 horas. Entonces, para mantener ese equilibrio, la ley nos dice, a ver, o el legislador en este momento nos dice, ojo, puedes tú pactar con el trabajador de forma voluntaria, eso es muy importante, de forma voluntaria, que se vayan a esta modalidad de teletrabajo, ¿va? Entonces, ese sería el primer caso. Si tú estás bajo un esquema de teletrabajo, entonces tengo que hacer todas las obligaciones que vamos a mencionar ahorita, parte de ellas el reembolso de los gastos. En la definición, en la misma ley, lo que nos hace referencia es, y se los voy a leer como tal, causa de fuerza mayor. El 330G te manifiesta que el cambio de modalidad de presencial a teletrabajo debe ser voluntario, que era la primera cosa, por escrito, conforme a este capítulo que insertaron. Y esto es salvo casos de fuerza mayor. El salvo caso de fuerza mayor, precisamente nos referimos al tema de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en este momento, sí estamos obligados a pactar con nuestros trabajadores el reembolso de los gastos. Reitero, no es un criterio propio, es un criterio emitido por la Secretaría del Trabajo, confirmado, incluso publicado a través de su página de internet. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿nos vamos a las obligaciones o nos vamos con pregunta? ¿Cómo ven? Si quieres, respondemos estas tres preguntitas y nos vamos con las obligaciones. Ingrid Concha nos dice, con la respuesta de la duda anterior, entiendo que si son asimilados los salarios, tampoco debería pagarse. ¿Es correcto? Pues en estricto sentido no, porque no son empleados, son precisamente la figura asimiladas a salarios porque los tienes en una sociedad. Insisto, es muy posible que la interpretación por parte de la autoridad no te considere a esas personas como asociados o asimilados a salarios, que sí sean empleados. Entonces ahí tendrías que ser muy cuidadosa en la manera en que se pactan las condiciones, aun y cuando podrían no considerarse empleados, en algún momento si alguien decide reclamar, te pueden meter en un aprieto si realmente existe esta relación de subordinación, dependencia económica, remuneración, o sea, todas las configuraciones para ser considerado empleado, si así están sus colaboradores, ojo que sí podrían tener denuncias por ellos en el que no están haciendo los reembolsos y aparte aprovechamos, no estamos tampoco siendo respetados en nuestros derechos laborales, ¿no? Claro. Para cumplir con las personas vulnerables trabajando en teletrabajo, ¿se tiene que reembolsar gastos? Depende. Eh, si el trabajador vulnerable sí está haciendo actividades en su casa, sí hay que pagar. Si no está haciendo ninguna actividad remunerada, entonces no hay que pagar ningún gasto. Ujú, ok. Y debería de interpretarse que en época de COVID, de hecho, se está en teletrabajo y por ende se haría una interpretación en beneficio del trabajador. Sí, reitero lo mismo que platicábamos hace un momento. La temporada COVID o esta pandemia
la situación genera que sea una causa de fuerza mayor, que yo mande al trabajador. Hoy, por ejemplo, Guadalajara, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, bueno, ¿cuál no va? Estamos en semáforo rojo y las localidades no permiten cierto tipo de actividades. A esos empleados que siguen, que mantienen su trabajo habitual desde su casa, sí hay que hacer el reembolso. Y Ok. ¿no? Hay unas salvedades en cuanto a obligaciones como tal, hay unas salvedades, pero el tema de reembolso sí lo tenemos que hacer. Oye, Gerardo, ¿y estos reembolsos de gastos deberían de ser vía nómina o no acumulará o se integrará a su sueldo? A lo mejor eso, vamos viendo. Falta de hecho también lo comentaba en la sesión anterior. La Secretaría de Hacienda no ha emitido una miscelánea en donde nos digan, oigan, este reembolso de gastos que la Secretaría del Trabajo está refiriendo y que la reforma de la Ley Federal del Trabajo se hizo, debe de manipularse bajo este concepto en el CFDI. Para que tú tengas evidencia como cualquier otro pago de beneficios, tiene que venir precisamente en el CFDI. Si no, pues el aguinaldo, la configuración de vacaciones, premio vacacional, todo está en el CFDI. Entonces, sí hay que hacerlo, pero bajo un rubro que se manifiesta como compensación de gasto o reembolso de gasto. Este rubro, aun y cuando no existe la miscelánea, bueno, en teoría, al ser un reembolso, no se debe de considerar como un ingreso conforme a la ley del impuesto sobre la renta del artículo 27. No puede ser considerado como un ingreso, por lo tanto, no tendría yo obligación de retener y el trabajador de pagar. En algunas ocasiones, lo que ha pasado, lo hemos visto con algunos clientes, lo que hacen es, a través de su proveedor de Internet, hacen acuerdos. Obviamente, en algunos casos va a ser sumamente complicado. Puede haber gente que tenga 1000 trabajadores a distancia y esto no sea tan factible, pero en algunos casos sí, que hacen el acuerdo con su proveedor de Internet y hacen un contrato directamente para que se le abastezca el Internet en su casa, ya sea con módem inalámbrico, a través de puertos, a través del mismo celular. Y con esto cubro la parte del Internet y con esto veo el tema de la deducción fiscal. Hasta que no tengamos una comunicación por parte del SAT, no vamos a poder identificar hoy, o no te puedo dar un concepto al cual aplicarle el reembolso. Hoy en día todavía no estoy, es coercible a partir del 12 o entra en fuerza a partir del 12 de enero. Entonces, yo todavía tengo tiempo para hacer este pago o reembolso de gastos, dependiendo de los conceptos, ¿no? Pero pues del 12 al 30 pudo haberse generado algún monto mínimo de internet y luz, pero incluso la luz es bimestral en la mayoría de los lugares en donde se encuentran. Entonces, ahí aplicaría hasta febrero poder determinar el monto que tengo que reembolsar, porque parte de las obligaciones, y ahorita bueno, va a venir adelante, es que el trabajador deba de ofrecerle al patrón la descripción de los gastos que erogaron. Entonces, parte de lo que nosotros recomendamos es justamente que en el contrato, convenio, anexo, adendum, lo que quieran hacer, al contrato con afectaciones al contrato de trabajo o el acuerdo por separado, sea precisamente un pacto en donde yo como trabajador te manifiesto y te digo, mira, yo tengo un foco que es de 80 watts, el consumo bimestral es de 150 pesos, la computadora pues tiene una entrada de 110 watts y ya hicimos un equipo de ingeniería, no sé, o sea, van a llegar a un monto en donde vas a pactar a lo mejor 300 pesos, 250, 350, 400, dependiendo de las necesidades, sobre todo en el Internet. Aquellas empresas que son desarrolladoras de software necesitan un ancho de banda mayor que el de cualquier que yo, ¿no? Que necesito el Zoom y Word y mandar correos. Realmente no necesito un ancho de banda muy, muy amplio, pero aquellos que sí lo necesitan, bueno, pues esas condiciones específicas vamos a acordarlas y pactarlas en el contrato, que incluso está dentro de las obligaciones que debo de tener en la opción de teletrabajo. Aquí viene la salvedad. En las salvedades
cuando es por causa de fuerza mayor, o a consecuencia de la pandemia, que traemos el semáforo amarillo, naranja, rojo, todas a sus casas, naranja, amarillo, rojo, todas a sus casas, y como es muy volátil, no nos obliga a tener una modificación en el contrato, una modificación en el reglamento interior, una modificación en su contrato colectivo, ni tener por escrito cuánto te voy a reembolsar. Esto no es obligatorio, pero sí el otorgar el equipo de cómputo y el reembolso de los gastos, posiblemente una silla si es que no tiene condiciones el trabajador para hacerlo. Si el inspector en algún momento, si te llegaran a inspeccionar, que sería muy mala suerte en estos momentos, pero si te llegan a inspeccionar, pues tendrías que contar con una bitácora, que ahorita lo vemos, y de qué es lo que les entregaste, la consignación de los equipos que les entregaste, ¿no? Entonces, esa parte sí tendría, en causa de fuerza mayor como hoy, sí tenemos que cubrirlo, gastos, equipos y bitácora de qué te entregué. Lo demás de modificaciones a los contratos y esto no. ¿Ok? Perfecto. Si quieres, continuamos y Sí. vamos contestando. Va. Entonces, las nuevas obligaciones patronales como tal, pues es obviamente implementar nosotros un mecanismo, un protocolo a darles a conocer a los trabajadores sobre los mecanismos de seguridad de la información, datos utilizados por las personas trabajadoras en modalidad de teletrabajo. Entonces, esto es muy importante porque incluso para nosotros, defendiendo las empresas, si alguien hace un un download de un software que no está autorizado y no tenemos una política de cómo se debe regular esto, incluso esto podría llegar a ser una causa de rescisión porque puede poner en peligro y va en contra de las obligaciones del trabajador, que vamos a ver ahorita. Entonces puede poner en peligro la información que le ha sido confiada y los procesos que están dentro de la computadora que fue otorgada. En el contrato hay que manifestar, o en el anexo, habrá que manifestar el derecho a la desconexión. Esto es que una vez que yo terminé ya de mi trabajo, espero que los que me escuchen luego no me quieran reclamar, pero cuando ya termino mi jornada de labores, pues el derecho de desconexión es apago computadora, cierro y no tendría yo como patrón mandar algún requisito específico, oye, ayúdame, porque nomás vas a bajar a tu oficinita que tienes abajo, no sé, esto no es posible hacerlo. Además que tenemos como obligación, está adelantito, pero la cuestión es de seguridad, vigilancia, a través de video y micrófonos, solamente cuando esto es exclusivamente necesario, por ejemplo, para este caso, ¿no? Que tenemos una videoconferencia, que hay que hablar con un cliente, que hay que hacer una junta de equipo. Bueno, ahí sí te voy a pedir que prendas tu cámara, que pongas micrófono. Quiero ver si vienes, si estás ya, no sé, ya estás trabajando, ¿no? No importa si estás en pijama o no, pero ya estás trabajando, estás en la computadora y no tienes porque hay incluso en alguna sesión de una de las cámaras hacían un comentario interesante que alguien podría bajar un software, ¿no? Para que no se apague el monitor, como si tú estuvieras trabajando. Y entonces el software que tú lo pusiste para contabilizar las horas que está la persona frente al monitor, a lo mejor y ya no sirve, ¿no? Porque hicieron esta eh, pues, malversación en el protocolo que debes de tener en cuenta, ¿no? Establecer, obviamente, al Seguro Social, que también entiendo que el portal todavía no lo ha permitido, hemos tenido algunos problemas con eso, para poner que el empleado está haciendo actividades de teletrabajo, ¿no? El domicilio donde hay que inscribirlo va a ser su casa. Y luego va a haber ahí algunos otros criterios en donde podemos definir cuándo sí fue un riesgo de trabajo y cuándo no. Hay que tener cuidado cuando contestamos las ST7 y las ST9, porque si no está dentro de la jornada o está haciendo actividades que no podrían no ser considerado como riesgo de trabajo. Ya te caíste de las escaleras y ahí habría que ver el criterio si fue un accidente en trayecto y no se contabiliza para el riesgo o la prima de riesgo, ¿no? Esto es algo que pues todavía tenemos que esperar, no lo tenemos todavía visualizado. Eh, ya, ay Dios, ya me fui 3 adelante, no sé.
Creo que se me saltó esta parte, que era, hay que dar, darle a los trabajadores los equipos necesarios para hacerlo, como es el equipo de cómputo, las sillas, las impresoras, entre otros que podían llegar a necesitar. Obviamente, si no necesita impresora, pues no se lo vamos a dar. Lo demás sí. Hay que pactar en el contrato la forma en cómo vamos a hacer el pago de los salarios, las fechas, los costos derivados de la prestación del servicio. Y lo que sí es importante es tener este registro de los insumos que son entregados, así como los registros de la jornada de labores, porque esto incluso los inspectores, si se fijan al final de la reforma, hace esta manifestación, se les da la autorización al inspector para que valide con los documentos que se tienen en la empresa cuántas horas trabajó, si se respetó su hora de descanso o la media hora que se le da entre la jornada, días festivos, domingos o séptimos días, esto sí es muy importante para verificar que el trabajador no está en una jornada extensiva, ¿no? Eh, y en los equipos es para precisamente irnos hacia el cumplimiento de entregar las herramientas de trabajo necesarias para sus actividades. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Mantener el cuidado y la guardia y conservación de los equipos materiales, que esto es importantísimo, ¿no? El 47 de la Ley Federal del Trabajo nos dice cuáles son las causas de rescisión. Incumplir con cualquiera de estas 5 nuevas obligaciones podría, porque son análogas, causar la rescisión. Y si no lo tenemos bien documentado, sería imposible poder acreditarlo. Que si se robó el equipo, que si lo dañó deliberadamente y tú no tienes una consignación, pues ¿cómo puedo yo en algún momento hacer alguna manifestación a la Junta de Conciliación? Atender el mecanismo de sistemas operativos, como les digo, no puedes bajar un software, no puedes prestar tu computador a la familia, es la computadora, es para ti nada más, porque pueden, incluso a través de muchos medios, sobre todo redes sociales, podrían con sus hijos tener, o su esposo o esposo, que a lo mejor no somos tan buenos con la tecnología, por accidente picamos algo y ya se metieron en mi computadora y se puede meter en todo el sistema de desarrollo de infraestructura de la empresa, ¿no? Entonces, hay que tener ese como dato para que se inserte dentro de la política que se debe generar, y evitar muy malos ratos. Entonces vemos que los requisitos aquí para adicionar al contrato individual de trabajo, que no necesariamente tienes que hacer un contrato nuevo. Si vas a tener esta modalidad de teletrabajo, ojo, nada más estamos hablando de cuando está la modalidad de teletrabajo, no por causa de fuerza mayor. Puedo hacer un adendum al contrato, un convenio modificatorio, donde pongamos todas las condiciones que nos está poniendo la ley. ¿Cuáles son la característica de mi puesto, la naturaleza que vamos a desarrollar, descripción de funciones, los equipos que te estoy entregando, que están bajo tu resguardo, que están como parte de anexo y que está ahí en la bitácora que estoy yo ya resguardando, la descripción y monto del salario que te voy a pagar, que tiene que ser, y el inspector en su momento verificará que el trabajador que tú tienes en la planta o en el centro de trabajo tenga las mismas condiciones que el que está haciendo trabajo a distancia con esta modalidad de teletrabajo. Los mecanismos de contacto que vamos a tener, hay que pactarlos, si va a ser a través de conferencias por Zoom, Teams, Webex, para no hacer nada más publicidad a un solo medio, pero pues cualquiera de estas plataformas que te permitiría tener estos medios de comprobación física, y además hay algunos softwares que te permiten capturar los tiempos que se están invirtiendo por sus trabajadores, y con esto puedes tener un tracking perfecto de qué es lo que se está llevando. Gerardo, aquí tengo Dígame. una pregunta. Dice, en caso de las jornadas autorreguladas, ¿cómo se podrá comprobar a los inspectores de la Secretaría del Trabajo el cumplimiento con el derecho a la desconexión del empleado? Aquí, si se fijan, hay una diferenciación. Normalmente las jornadas que son autorreguladas o que tienen una autoadministración se dan para, el ejemplo que daba al principio, para personal de ventas que normalmente hacen sus actividades en campo.
para este caso no aplica el teletrabajo porque primera, pues no hay una subordinación ni una supervisión directa por parte del patrón. Entonces, esa nos quita una de las condicionantes que sí aparecen aquí en la reforma. Y la segunda, la naturaleza de su trabajo no era en el centro, en el centro o en el establecimiento, era haciendo sus actividades fuera. Entonces, por esta razón, no habría una necesidad. Incluso hay criterio de la Corte que hace referencia a que aquel empleado que autoadministra por la naturaleza de sus actividades, como les digo, empleados de fuerza de ventas, no se tiene la obligación por parte del patrón para ofrecer como medio de prueba el control de asistencia, ¿no? Entonces, digo, para que lo tengan en cuenta, esto no sería considerado como parte, porque en el teletrabajo sí es forzoso que exista una jornada específica en la que va a desarrollar sus actividades. No puedo dejarlo de, bueno, tú trabajas cuando gustes. Tiene que ser específica la jornada, de 9 a 5 de la tarde, media hora para tomar sus alimentos, de lunes a sábado, va, ¿no? Ok, perfecto. Oye, y en caso, por ejemplo, de sillas, impresoras y otros insumos, si la empresa previamente le dio al trabajador un presupuesto para que adquiriera dichos insumos, ¿se puede decir que la empresa ya cumplió con su parte? Siempre y cuando verifique que sí se utilizaron esos recursos para los insumos que van a necesitar. Si no, no tendrías evidencia de que le estás entregando equipos o herramientas de trabajo al empleado. Ok, perfecto. Muy adelante, Gerardo, por Gracias. favor. Entonces, como decíamos, aquí existe el derecho de la reversibilidad. O sea, es una modalidad voluntaria. Entonces, tiene que existir un mutuo acuerdo. En el contrato, lo que vamos a pactar es justamente hacer la manifestación de que es reversible en cualquier momento, pero necesito poner los salvoconductos por los cuales yo te voy a notificar que ya quiero que te regreses, o tú como empleado me vas a notificar que ya me quiero regresar, tiempos de espera, forma en cómo vas a lo mejor incluso cómo vas a manipular el equipo de cómputo, porque a lo mejor es algo delicado y necesitas mandar a un ingeniero en sistemas para que haga los movimientos. Entonces, dependiendo obviamente de las necesidades de cada uno, puede haber modificaciones, pero sí es reversible en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué no quiere? Tengo Ahí una está. pregunta aquí. Sí. Me parece bastante interesante. Dice, en el artículo 330E habla de las obligaciones del patrón en modalidad de teletrabajo y habla de estas 8 obligaciones puntuales. ¿Cuál es el racional o sustento de saber cuáles sí aplican ahora en pandemia o cuáles no? Si estamos bajo el supuesto que estamos en un escenario de causas de fuerza mayor y entonces quedaría excluido considerar este esquema en la pandemia. Cuando el teletrabajo no aplica, cuando este se active por causas de fuerza mayor, es voluntario y ocasional. No es voluntario y es ocasional. Mira, aquí va a ser una cuestión de que no es que no tengas las obligaciones. Nacen las obligaciones a partir de la pandemia. La diferencia es que no es requisito indispensable y te voy a, por una premisa mayor hacia esta reforma. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si a mí me dices, mañana te tienes que ir a hacer teletrabajo porque el viernes salió Gatel y dijo que Culiacán ahora está en rojo, entonces todos vamos a su casa. No tengo yo ni siquiera las habilidades, ni tengo la destreza, no tengo la forma de hacer en viernes a las 10 de la noche, recabarle la firma a Angélica del contrato, las modificaciones, todo lo que vamos a... Entonces, aquí es donde nace esta, pues, obviedad a la observación de hacer contratos, de hacer entregas, consignación, a cartas de consignación y demás. Se recomienda que cuando hagas una entrega de un equipo, porque lo va a necesitar, pues ahí recabas la firma del empleado, ¿no? Pero ahí es en donde puede existir una obviedad. El 330E viene precisamente cuáles son las obligaciones, que sí hay que observarlas y que sí hay que hacerla. El registro de los insumos,
proporcionar, dar mantenimiento a los equipos. La entrega del equipo va a ser momentánea durante el tiempo que la pandemia te impida hacer tus actividades en el centro de trabajo. Si es muy prolongado la causa que impide el semáforo de la Secretaría de Salud, entonces tendrías a lo mejor sí ya que evaluar si hacer la modificación de contratos o algo. No se debe de determinar nada más por esta causalidad. Incluso cuando yo como patrón ni siquiera tengo previsto hacer esta modalidad de teletrabajo, no están, o sea, yo no quiero el teletrabajo. Se termina la pandemia y se me regresan a trabajar al establecimiento. Entonces aquí ni siquiera es una voluntad por parte del patrón, es una obligatoriedad. Estoy imponiendo que se haga, es un mandato y lo tienes que hacer. Por eso es que existe esta diferenciación. Muy bien. Y para aprovechar esta interrupción, nos comentan por aquí si se pueden establecer jornadas autorreguladas sin horarios fijos, sino establecidas de acuerdo al tope semanal de 48 horas en el formato de teletrabajo. No, desafortunadamente no. En la fracción B del 330 te dice cuáles son las características del contrato que debemos de tener. Si tú no pones la jornada y no tienes los controles para determinar la forma en cómo se llevó a cabo la semana, la jornada semanal o diaria, seguramente vas a tener una observación de la Secretaría de Trabajo y muy posiblemente una multa. Es importante que tengas la bitácora, porque ahí van a ser varias infracciones. No tienes la bitácora con la regulación de la jornada. No puedes acreditar que descansó entre la jornada ordinaria. No puedes acreditar que descansó el séptimo día o después de 6 días laborados. Días oficiales. Entonces, vas a tener por lo menos 4 infracciones que te podría determinar la Secretaría del Trabajo. Entonces, si es obligatoria que se especifique, no hay autorregulación en el teletrabajo. Gracias, Gerardo. Adelante, por favor. Gracias. Aquí lo que manifestamos, aquí nos adelantamos un poco en la razón de que, a diferencia de que lo que manifiesta el 311, que es el trabajo a domicilio, en el teletrabajo existe sí la subordinación directa y obviamente pues se da la definición que mencionábamos, ¿no? A través de métodos de tecnología de la información y comunicación. Que se llevan a cabo, ¿no? Ya platicamos un poquito sobre esto. Obviamente el respeto a la intimidad del personal, que lo decíamos a través de las videovigilancias, ¿no? No es obligatorio, salvo que sea por causas extraordinarias, tener el video prendido. Algo que hay que considerar también, la perspectiva de género. No es una condicionante que si soy hombre, mujer, género que sea. Tiene que haber igualdad para determinar quién sí puede y quién no puede llevar la cuestión del teletrabajo. Entonces, acuérdense que a través de la reforma de 2017 se incluyen la obligación de contar con un protocolo para erradicar y prevenir la discriminación, cualquier tipo de discriminación, de tanto género y de cualquiera, ¿no? No nada más por género. Entonces, lo que sí tenemos que contar o considerar dentro de nuestras políticas es precisamente que se tenga esta perspectiva de género incluida para evitar que se pueda determinar que estamos excluyendo a alguien o discriminando a alguien. Nace entonces un transitorio, bueno, y parte de la reforma que se inserta, que a través de los mecanismos que vaya el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo a determinar, vamos a tener una nueva NOM obligatoria en la que vamos a considerar cuáles son los aspectos de seguridad en el trabajo, como temas de ergonomía, como temas de psicosociales,
que están previstos en la norma 35 y 36. Bueno, supongo que le pondrán norma 37. La Secretaría del Trabajo tendrá que emitir esta norma dentro de los 18 meses siguientes. O sea, en año y medio, a partir del 12 de enero, es el tiempo máximo para que la Secretaría del Trabajo nos ponga estas nuevas obligaciones. Que incluso ahí, si alguien tuvo la ociosidad de leer los motivos, la motivación por el legislador, hacen el argumento de que en esta normativa deberá de la Secretaría del Trabajo establecer los protocolos para poner, por ejemplo, el foliado autorizado de la bitácora que deberá mantener el patrón para la jornada de trabajo, cuáles son los mínimos que deberá contar los protocolos de seguridad, como es instalaciones eléctricas, luminosidad, la ergonomía de tu silla, la ventilación en el lugar que estás disponiendo. Entonces, si el empleado no cuenta con estas condiciones para que pueda desarrollar sus actividades allá, pues realmente no lo podría hacer porque recordamos que es un tema voluntario. Por situación extraordinaria, a causa de fuerza mayor, bla, 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 no necesitamos hacer este estudio, pero sí va a ser necesario para la modalidad como tal de teletrabajo cuando ya lo estoy decidiendo yo como empresario. ¿Qué puede obtener de sanciones? Como les decía, no solamente es el que estás incumpliendo. La norma te prevé que sería 50 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización, que hoy es de 4,480 hasta casi 450,000. Esto, obviamente, necesitan verlo, que es por trabajador afectado y también por norma que pudiera no o condicionante que pudiera no acreditarse debidamente ante la Secretaría del Trabajo en materias de inspecciones. ¿Qué necesito entonces, en resumen, para implementar el teletrabajo en mi empresa? Hay que modificar el contrato individual. Si cuentas con un contrato colectivo, hay que hacer las adiciones, incluir en el capítulo. Si no cuentan con un contrato colectivo, habrá que hacer la adición en el reglamento interior de trabajo, que nosotros sugerimos que de una vez hagan ambos, si cuentan con ambos documentos, porque va a llegar el momento en que lo van a requerir por tema de criterio interno de la Secretaría del Trabajo, así va a suceder. Contar con las cartas responsivas del equipo que las herramientas de trabajo que han sido asignadas, con sus bitácoras, tanto de lo que entregamos de equipo como los controles de ingreso, controles sí, de ingreso y salida de sus actividades. Tener convenios de confidencialidad, para eso es para protección para ustedes, que en el mismo clausulado del contrato a veces tenemos este tipo de condiciones, pero no necesariamente hace estas veces de cuidar la propiedad intelectual, ¿no? No sé si nos vamos al tema de subcontratación. ¿Quieren que veamos algo rápido de las preguntas que están haciendo? Sí, por favor, antes de pasar al otro tema, aquí nos preguntan si el otorgamiento de permisos de asistencia y permisos de puntualidad, en medida que el personal no asiste a la oficina y se carece de una forma de demostrar la puntualidad, debería de considerarse que no se justificarían y por ende, si se pagan, estar sujetos a aportaciones de seguridad social. Bueno, pues recuerda que cuando existe una incapacidad o alguna causa justificable, el empleado debe de precisamente otorgar la evidencia de que se está haciendo. Si no cuentan con ninguna evidencia, se deberá de tener como falta injustificada y por lo tanto no debería, la inexistencia, pues no se debe de hacer la incidencia en el sistema del Seguro Social. Si no cuentas con pues, tus protocolos y tus documentos para acreditar cuál es la jornada, pues sí vas a tener un problema. O sea, realmente no vas a poder acreditar precisamente qué días laboró y qué días no laboró y te pueden reclamar incluso los días que no le pagaste, y no vas a tener forma de cómo acreditar lo contrario. Ok, muy bien.
Y si el trabajador hace teletrabajo, pero no lo hace en su domicilio particular, sino, por ejemplo, desde un hotel o fuera del país, ¿cuál es la obligación en este caso? El teletrabajo forzoso debe de manifestarse hacia el domicilio en donde yo como empleado designo que voy a realizar mis actividades. Si yo por alguna razón voy a realizar mis actividades eh, normalmente en el Marriott, yo como patrón no tengo la obligación para reembolsar los gastos. Eso será su problema, no, no es el mío. Ese trabajo a domicilio es el domicilio habitual del trabajador. Ok. Y volviendo al tema de los reembolsos un poquito, ¿los empleados podrían renunciar a estos reembolsos en consideración a que se evitan estos traslados al trabajo dentro de un convenio que se pueda firmar? No, no, no es posible. Podrás a lo mejor hacer algún acuerdo que tendrá que analizarse, no, no es tan fácil hacerlo, pero si das apoyos para gasolina o transporte, podrías ver la manera a lo mejor de hacer alguna modificación a esa prestación, porque ya no, su naturaleza ya no es válida, pero hay que analizarlo, hay que ver cómo está tu plan de previsión social y demás. Es un derecho irrenunciable, como es el aguinaldo, como es las vacaciones y demás, ¿no? Ok. Y estos gastos a reembolsar, sobre todo, pues porque estamos en casa y viven varias personas, hijos, etcétera, ¿cómo se deben de estipular? Precisamente, por eso decía hace un momento, ¿no? La forma en cómo acuerdes, yo no tengo la obligación de pagarte las televisiones, el refrigerador, el homeschooling de todos, el trabajo también de tu pareja, porque todos estamos ahí en la casa, o sea, hoy en día estamos todos en la casa. Yo debo de hacer un análisis con el trabajador o con todos los trabajadores y decirte, mira, este es el foco donde vas a estar, consume esto por los watts que se necesitan, mínimo 80 watts, que es lo que marca la norma. La computadora que te estoy dando tiene este consumo mensual, el internet promedio que necesitas tú y con los proveedores que se tienen cercanos, todos los paquetes de 50 megas o 100, no sé, están en tanto. Entonces yo te voy a pagar, por ejemplo, el internet, te puedo pagar una tercera parte, por un decir, porque ahí no importa quiénes están conectados o cuántos estén conectados, no, el consumo sigue siendo exactamente el mismo económicamente, ¿no? La luz sí hay una diferencia. Por eso tengo que decirte, oye, pues en el cuarto donde tú estás, esto es lo que queremos. Yo, empleado, te digo, esto es lo que creo que estoy consumiendo o es lo que se está dando. Yo estoy de acuerdo en dártelo y pactamos 250, 100, 200 mensuales sobre el consumo de luz eléctrica, pero no por todos los demás. Perfecto. Pues si quieres, continuamos con la Sí, subcontratación. Ujú. vamos un poco rápido en el tema de la subcontratación, no solamente por el tiempo, porque es algo que todavía está pendiente de que se confirme por parte de la Cámara de Diputados y Senadores. Escuchaba hoy en la mañana que posiblemente la votación pudiera posponerse, pero esto es por los senadores de Morena, hicieron esa manifestación. No creo que sea cierto porque está presionando muy fuerte los alcaldes en este punto, en la Secretaría del Trabajo. Entonces, aquí el gobierno federal. Entonces, yo creo que la indicación hasta el día de hoy es que sí se haga, ya se hicieron las mesas de votación, pero pues obviamente no podemos dar un exacto punto de vista sobre el outsourcing, pero lo que sí podemos determinar en base a la iniciativa que se presenta, me voy a ir al punto específico de la iniciativa que se presentó, es que la subcontratación como tal no puede darse hacia la actividad esencial de la empresa. ¿Y a qué nos referimos? No solamente por el objeto social que está manifestado en la constitutiva, también el aspecto económico y comercial. Entonces, un ejemplo que pongo que es más fácil hacerlo en empresas de manufactura, si yo me dedico a hacer zapatos, no puedo contratar a alguien para que me haga los zapatos. Lo que va a ser permisible, nada más, es aquello que le rodee al core business de tu negocio o tu modelo económico. Entonces yo puedo contratar
logística, servicios administrativos como recursos humanos, contabilidad, servicios legales y demás. Todos, y estos servicios son plenamente justificables porque son servicios especializados. La Secretaría del Trabajo igual tendrá, al menos en el transitorio que se está circulando y lo que se discutió en las mesas de diálogo en el Parlamento Abierto, es que tendrá la Secretaría del Trabajo 4 meses para emitir el protocolo que se debe de seguir para solicitar la certificación de especialización en los servicios prestados a terceros, los documentos que debo de entregar, que obviamente pues, serán las constitutivas de ambas empresas, el prestador y el cliente, el contrato de prestación de servicios, plenamente identificado qué es lo que vamos a hacer, exactamente qué es lo que vamos a hacer, para que esta materialización de tu expediente tenga dos resultados. A lo mejor la Secretaría del Trabajo te regresa contigo, te dice, no necesita la certificación, o tres resultados. El primero, no necesitas la certificación. Tu servicio es completamente ajeno al core business de tu empresa. Y si tú ya lo puedes identificar como, por ejemplo, la contratación de servicios contables, limpieza, transportes, que es más fácil de determinar, no es tan necesario, en mi punto de vista únicamente, hacer una solicitud de criterio, porque no tiene nada que ver con mi objeto social ni mi objeto económico, o mi actividad económica. Entonces, no tendría yo una causalidad de por qué requerirle a la Secretaría del Trabajo esta certificación. Pero si existe una posibilidad en la interpretación, porque las consecuencias son graves, entonces sí hay que someter a la verificación de la Secretaría del Trabajo mi contrato de obra, mi contrato de servicio, junto con toda la evidencia que yo pueda acreditar que empresa A como cliente no se dedica a lo que B hace para que puedan hacer una justificación. Y es bien delicado ahora, o cuando esto llega a aprobarse y dependiendo de la forma en cómo se va a aprobar, será muy delicado incluso brindar una asesoría para determinarte, decirte, mira, el mejor esquema que tú puedes hacer es vamos haciendo un contrato, cambiamos accionistas, hasta la misma asesoría que te pueda dar un asesor legal, valga la redundancia, puede llegar a ser considerado parte del cártel, ¿no? De esta delincuencia organizada que tenían pretendido o que tienen pretendido en la iniciativa y la exposición de motivos que está muy clara en la propuesta de reforma de ley. Hay muchos aspectos que muy posible ni siquiera van a suceder. Ese en lo particular creo que va a sería demasiado exagerado y ya tendría que ser la Secretaría del Trabajo o Hacienda o el Seguro Social muy quisquillosos hacia una empresa en particular que de plano sí hizo una defraudación terrible, uso indebido completo del esquema de subcontratación. A ellos yo creo que sí podría llegar a irse hasta las últimas consecuencias en temas penales o criminales. A lo más que creo yo que puede llegar a suceder es los temas de delitos de defraudación fiscal que sí se pueden dar. Y obviamente si yo tengo un proveedor al que determinen como ilegal, pues sus facturas de servicio no los voy a poder validar. Obviamente pues no puedo acreditar ni deducir IVA e ISR. Las multas que se están pretendiendo imponer a las empresas insourcing, outsourcing y clientes, porque es a cada una de ellas, no es en conjunto, cada una va a tener una multa, va desde 173,760 pesos hasta 4 millones de pesos. Entonces, ¿qué tanto en el esquema que hoy tenemos puede llegar a ser beneficioso o no? E incluso con algunos clientes hemos hecho ejercicios desde el 2012, porque esto es una prohibición que está desde el 2012, no es nueva. Lo único es que quitaron las fracciones y dijeron ya, a ver, no se puede y listo. Pero la realidad es que desde el 2012 ya te estaban diciendo, ahí viene el lobo y vas a tener problemas. Entonces, en los análisis que se han hecho con los clientes, a ver, la realidad es que tú tienes este esquema por disminuir a lo mejor tu PTU y este esquema tiene 40 años. Entonces, esta fue la razón principal por la que nace el outsourcing hace 40 años. Luego, hicieron en 2012 reducciones a la deducción que podías hacer de los beneficios y salarios de los trabajadores
Entonces, como con la prestadora puedo deducir el 100% de la factura, IVAs y demás, pues entonces pues ya tenemos un doble beneficio. Por eso hoy viene el tema de la defraudación fiscal y temas de pagos no hechos a contribuciones al Seguro Social. Entonces, aparte vas a tener esas multas, ¿no? Entonces, cuando haces este análisis financiero de qué tanto representa el PTU contra el impacto que puede resultar a través digamos, el precio el overbilling o el precio que tienes de transferencia del servicio prestado sobre los costos de los trabajadores, más la no deducibilidad, más temas de la multa, más temas de delitos de defraudación fiscal en contra de representantes legales, accionistas y demás. Y aparte, como determinación, tú eres patrón y por lo tanto paga el PTU, ¿qué tanto te ahorraste, no? Esas serían como las consecuencias y como recomendaciones, pues obviamente tener el cumplimiento de esta materia en el tema de subcontratación. Creo que a partir de las sesiones del 1 de febrero será algo indispensable que vamos a tener que identificar con cada empresa, diseñar una auditoría para determinar si divisiones pueden llevarse con diferentes clientes, proveedores y demás para que esto pueda funcionar en un esquema de separación de empresas, eso, una decisión de las empresas, eso sí podría llegar a suceder. Entonces hay que evaluar esos objetos sociales, hay que evaluar el cumplimiento de cuotas obrero-patronales de sus empresas de outsourcing. Hay que ver que tengan contratos de servicios, que tengan contratos de trabajo, que pagos de sus impuestos para que si llegara el momento en que tengamos una determinación de la Secretaría del Trabajo, recuerden que nos van a poner la sanción al momento en que están entendiendo que ahí estás cometiendo o sea, la infracción, ¿no? O sea, hoy, hoy que todavía no sale la ley, puedo hacer modificaciones y ya no me podría sancionar hacia atrás en todos estos esquemas de delitos financieros y demás. Puede aplicarme a partir de que nazca la nueva ley, a menos que, obviamente, si no hiciste contribuciones, si hay pagos o omisiones en el Seguro Social y alguien se da cuenta, bueno, tendrás que cumplir con esas obligaciones, pero no tendrás todas las demás consecuencias de las nuevas reformas, ¿no? De las nuevas propuestas de iniciativa. No sé si hubo alguna duda respecto a este tema. No tenemos ninguna pregunta escrita hasta el momento sobre esta parte. Si quieres, mientras a lo mejor damos, alguien ya nos escribió por aquí. Dice, empresa de desarrollo de aplicativos tecnológicos con muy altos contenidos de software. Normalmente en la industria de desarrollo de software es normal el outsourcing, ya sea por personas físicas, por honorarios o contratación de empresas especializadas tanto en el país como globalmente. ¿Qué va a pasar en estos casos? Es lo que todos nos preguntamos. Claro, y específicamente en la industria de tecnología hay una gran consecuencia. ¿Por qué? Casi todas, obviamente, pues en su objeto social dice desarrollo de software, ¿no? O sea, prácticamente todos van a tener ese mismo contexto, ¿no? Y compra-venta, adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento, actos de comercio. Bueno, pero lo principal va a ser el desarrollo de software, hardware, instalaciones, manufactura, todo esto. Entonces, si en esto nos comparamos hacia otras industrias, ¿qué es lo que tienes que materializar como contratos o documentos que vas a presentar a la Secretaría del Trabajo? Yo como tal, empresa X, me dedico al desarrollo de software de project management. Y hay un cliente que me compra este servicio, pero además quiere que me encargue de la implementación de sistemas. Oye, yo no me encargo a lo mejor de la implementación del sistema. O sea, yo el hardware o la infraestructura física, yo no la hago. Entonces necesito subcontratar a alguien. Y es como si tuvieras
al encargado de obra, ¿no? En un proyecto de construcción, el encargado de obra se encarga de contratar al carpintero, al electricista, al fontanero, a temas de infraestructuras, cálculos, todo, ¿no? Pintura. Entonces, el de software hace exactamente lo mismo cuando obviamente se dedica a esto, ¿no? Cuando es una administración de proyectos. Entonces, yo tengo que contratar a varios para cumplir el objetivo principal del proyecto que me contrataron. Entonces, el contrato de prestación de servicios que yo vaya a generar con mis satélites de otros proveedores tiene que ser muy especializado. Incluso en las definiciones, en las declaraciones del contrato, decir que yo, empresa A, me dedico a esto, empresa B, me dedico a esto. Nos dimos cuenta o tenemos la evidencia física de que cada quien tiene una actividad comercial distinta. Entonces, toda esa información pues, tendrá que presentar a la Secretaría del Trabajo y determinar si es legal o no esta subcontratación, porque si recuerdan, me voy un poquito acá atrás, hablábamos del servicios de obra, servicios y obra especializada, ¿no? Entonces, con esto puedo yo justificar utilizar a otra sociedad. Ok. Se ha escuchado en algunos foros que se habla del tema sobre el tope del PTU y de un periodo de gracia para la implementación de este dentro de la empresa. ¿Conoces algún estatus de esto al momento? No, yo creo que lo que todos hemos alcanzado a palpar en las redes sociales y declaraciones que se hacen en cámaras, iniciativa privada y demás, la propuesta en algún momento muy a fuerza del gobierno federal era eh, toparlo en 2 meses, la iniciativa privada estaba topándolo en un mes. No hace más de 5 días la secretaria del Trabajo hizo la referencia de que no era un tema de negociación el PTU para las cuestiones del outsourcing. Entonces, pues no, todavía seguimos en espera de la dictaminación sobre si esto entrará o no, incluso al mismo tiempo que la iniciativa para la reforma del outsourcing. Ok. Y cuéntanos algo, Gerardo, si una sola empresa presta diversos servicios administrativos que incluyan servicios legales, recursos humanos, financieros, etcétera, ¿podrían estos considerarse servicios especializados? Y si se obtiene la autorización, la autorización prestar sus servicios a otra empresa o compañía a través de un contrato, ¿esto sería válido? Mira, y sería, o sea, tendríamos que analizarlo, ¿no? Pero digamos que una de las Big Four de auditores o nosotros como firma Cuesta Campos, pues tenemos diferentes servicios que ofrecemos, ¿no? Tienes áreas de especialidad en laboral, en ambiental, bienes raíces, competencia económica, fiscal, bueno, tienes muchos servicios que ofreces, pero la mayoría de las veces los servicios que ofrece esa empresa no es a otra empresa afín. O sea, yo no le ofrezco servicios legales a otro despacho en México, a otra firma en México. Igual, este proveedor de servicios necesitaríamos analizar quién va a ser su cliente, qué servicios le va a prestar, para que entonces podamos definir primero si son, o sea, los servicios a prestar van relacionados al objeto social o comercial de la empresa y si podemos hacer un contrato de servicios o obra especializada, ¿no? Yo creo que sería lo importante. Ok. Y por ejemplo, un outsourcing de servicio de limpieza de oficina, ¿qué se le tiene que pedir al proveedor? Ahora sí que todo como si fueran tus empleados, hasta la bendición. El problema es que nosotros somos solidarios, responsables y en algún momento podríamos ser determinados empleadores. Ante las omisiones de contribuciones o obligaciones patronales de tu prestador, tú puedes caer en una responsabilidad y necesitas tú materializar tu expediente. ¿Qué quiere decir? Pídele su contrato, la copia de los contratos de trabajo internos de sus empleados, que te esté mandando sus recibos de nómina,
obviamente necesitas la aprobación por parte de tu empleado porque son temas con avisos de privacidad de datos y esto, hay que tener el consentimiento, pero los recibos de nómina que te entregue copia de los enteros de pago de impuestos sobre la nómina, sobre retención del ISR, el que está haciendo sus deducciones y contribuciones IVA, ISR como empresa, no nada más ya de sus empleados, pagos al Seguro Social, todo lo que puedas para asegurarte que está en cumplimiento, casi piden una fianza, todo lo que puedas para evitar cualquier riesgo. Ok. Y desde tu punto de vista y con la información que tienes, ¿tú crees que desaparezca definitivamente la insourcing? Pues como tal, la insourcing es posible que sí desaparezca, incluso dentro de las mañaneras que tenemos nosotros la fortuna de tener que escucharlas para darles a ustedes la información resumida. Aquí lo que ha hecho manifestación el presidente justamente es eso, que él no tiene pies ni cabeza la insourcing. O sea, no existe una justificación real para que estas, en esencia, existan. Y bueno, la verdad es que es cierto, o sea, una comercializadora, no o sea, una empresa como tal, no necesita a una de servicios porque lo único que están haciendo realmente es haciendo deducciones que no tendrían que no podrían hacer si hicieran la operación tradicional y contratación directa. Ese es el tema. Claro. Regresándonos a la pregunta anterior, aquí nos dicen si se podría solicitar al proveedor la carta de opinión del SAT, IMSS o Claro, Infonavit. por supuesto. De hecho, casi te lo pido por favor que lo hagas, ¿no? La opinión de cumplimientos va a ser muy importante para ti para saber que sí están haciendo sus contribuciones. Perfecto. Y bueno, aquí igual nos hablan del insourcing, creo que esto ya está. Pues, te la voy a leer de todas maneras por si quieres agregar algo. Es común que en la industria financiera los empleados estén en una empresa y el core de negocios esté en otro. ¿Qué se puede esperar sobre esto? Es insourcing, ¿no? O sea, realmente no es válido hacerlo. Ujú. Claro, sí, sí, tienes toda la razón. Pues creo que es todo. Tocamos la gran mayoría de las preguntas. Algunas son repetitivas, pero tratamos de tocar la mayor parte. Aún así, si todavía se quedan con otras dudas muy, muy específicas, aquí Gerardo nos ha compartido su correo electrónico. Por favor, escríbanle. No sé, a lo mejor también para una asesoría más específica también podría ser el caso, ¿no? Cuando de pronto necesitamos más información. Gerardo, no me queda más que agradecerte tu intervención, este tiempo que nos has dedicado esta tarde, de verdad te lo agradezco mucho y a toda nuestra audiencia también. Seguramente más adelante habrá muchos puntos más que tocar y espero poder tener la oportunidad de invitarte otra vez con Muchas gracias, nosotros. con todo gusto. Realmente estamos a sus órdenes y un placer, como siempre, aquí apoyarles. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, les enviaremos la presentación de Gerardo por correo electrónico y la grabación de este video por si después quieren puntualizar algún dato que se les haya ido. Y cualquier cosa, aquí están nuevamente nuestros datos. Por favor, tengan una linda tarde y cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias.